Listo. A ver, nos habíamos quedado con ustedes en columnas. El número de columnas no, el número de varillas habíamos determinado nosotros y vamos a acabar el día de hoy el armado de esta columnita y con eso cumplimos con lo que corresponde al sílabo en el predimensionamiento de los elementos estructurales y espero que esta tabla que acabamos de hacer a ustedes les sirva y me hayan entendido el concepto para si tienen un plano arquitectónico armarle, yo que sé, en 5 minutos de armarle su viga, ¿ya? Entonces estamos hablando de que nosotros tenemos esta sección, ¿no? Yo tengo una columna, estos vienen a ser los estribos. ¿Y cómo le teníamos armado? Déjenme ver cuántos aceros yo he colocado con ustedes. Me dice 5 fi de 18 milímetros, ¿ya? Entonces voy a colocar esos 5 fis, acá tendría 2 y tendría 3, ¿no? 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 2, 3 y 1, 2, 3. Ya, listo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos determinar? Verán, para poder nosotros llegar hasta encontrar el armado, ¿sí? O sea, vamos a reforzarle, ¿no? Va a encontrar el armado transversal, los estribos. Entonces yo digo que aquí nosotros tenemos esta partecita, ¿no? Yo tengo un ancho confinado que le voy a llamar BC, porque así me da el código. Y también tengo una profundidad confinada, PC. Sí, entonces tengo el ancho confinado y la profundidad confinada. ¿Qué necesito hacer con esto? ¿Cómo determino yo este ancho confinado? Facilito, ¿no es cierto? Lo que yo debería es retirarle los estribos, retirarle los recubrimientos, retirarle un estribo de acá, o la mitad, ¿no? Porque siempre medimos desde el centroide del acero, retirarle la mitad de uno de estos estribos, ¿no es cierto? Entonces, para determinar yo el ancho confinado, voy a decir que es igual al ancho que nosotros habíamos colocado, pongámosle con el ancho, menos 2 veces los recubrimientos, y menos un estribo, porque sería medio estribo de acá y medio estribo de acá, estamos haciendo un estribo, ¿no? Un fi del estribo, y como el estribo estamos dándole en milímetros, le voy a dividir para 10, ¿sí? Entonces con eso yo ya tengo el confinado, porque vamos a sacar también un área confinada de lo que está dentro del núcleo, y el PC sería lo mismo, ¿no? En vez de ancho yo trabajaría con la profundidad, y el resto lo mismo. Entonces eso vamos a hacer en este momento. Listo, entonces yo tengo el BC y el PC. Entonces el BC habíamos dicho que es igual a este ancho menos 2 veces por el recubrimiento y menos un fi del estribo, que aquí está, aquí le hemos puesto un fi de 18 y nadie me dijo. Un fi de 18, bajémosle a 10. Ya es. Ahí estamos mejor, ¿ya? Un fi de 18 dividido para 10, esto en centímetros, ¿no es cierto? Y el PC será lo mismo, la profundidad menos 2 veces por el recubrimiento y menos un fi del estribo dividido para 10. Y que disculpe, en el BC parece que le puso más. Sí, eso digo, me salió... Ya, ahí está, sí, debe salir lo mismo si es cuadrado, ¿ya? Entonces tengo en centímetros estos dos. Y vamos a hallar nosotros también en el área confinada, que no es más que la multiplicación de BC por PC. Y tengo en centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Listo, entonces ahí yo ya tengo determinado BC, PC y el área confinada. Ya, veamos que me falta aquí. Bueno, tengo el área confinada, esta área confinada a mí me va a servir para hallar los estribos y las vinchas, o ramales, no sé cómo le dicen ustedes, vinchas o ramales, que debo colocar dentro del estribo. Entonces, lo último que vamos a encontrar y le vamos a poner igualito que el de nosotros es el AG. El AG real que estamos utilizando, que sería el ancho por la profundidad. Y esto en centímetros cuadrados, y podemos verificar, ¿no?, que trabajamos bien. Estos dos de acá son iguales. Listo, entonces debe estar cercano al área que yo necesito. Nosotros ya habíamos calculado más o menos una raíz cuadrada. Lo primero que lo que hicimos, ¿no?, fue calcular el AG necesario y en base a eso yo ya le saco una raíz cuadrada o busco una sección que me dé esas dimensiones y por eso predimensionamos con 85 por 85 y podemos ver que la raíz, o sea, que el AG que estamos colocando es cercano a este AG, ¿no?, preferentemente superior. ¿Ya?
Y entonces ahí tenemos todos esos datos. Vamos a seguir con el acero, ¿ya? Vamos a continuar. Entonces, hasta ahorita tenemos secciones de hormigón. Lo que nos falta es determinar los aceros, ¿ya? Y vamos a poner lo siguiente. Entonces, yo tengo 3 tipos de varillas, el filo longitudinal, phi esquinero y el diámetro del estribo. Asimismo, yo voy a determinar el área de acero del filo longitudinal, el área de acero del phi esquinero y el área de acero de los estribos, ¿ya? Sabemos que una varilla es una circunferencia, ¿no? O sea, nuevamente, como habíamos visto en las vigas, yo sé que la varilla, si yo le hago un corte, la sección transversal es una circunferencia y este vendría a ser el diámetro, ¿no? El phi que nosotros le llamamos, y el área de una circunferencia es igual a pi por el diámetro al cuadrado dividido para 4. Y eso vamos a ponerlo acá. Ese facilito, ¿no? Entonces voy a decir que esto es igual a pi por el, pero antes de eso, a ver, espere. Le voy a insertar este símbolo que yo no tengo. Sinceramente no sé por qué no vale. Ya. Entonces tengo aquí. Sería este valor. Pi por este valorcito de longitudinal estamos hablando, ¿no? Dividido para 10 para pasarle a centímetros, elevado al cuadrado, espacio y dividido para 4, ¿ya? Le doy el espacio luego del 2 porque si no cogería el Excel como 2 cuartos. Elevado a las 2 cuartos. ¿Listo? Y tengo entonces ahí pi por diámetro al cuadrado dividido para 4. Y esto en centímetros al cuadrado. Y solo le voy a jalar, ¿no? Porque estamos en el mismo orden. Centímetros al cuadrado, ¿ya? Entonces, allí tengo yo el área de los aceros. Vamos nosotros a colocarle un AS total, ¿sí? Vamos a determinar cuál es la cantidad de acero que yo ya he colocado, entonces, en AS total, que yo he colocado aquí, ¿ya? ¿Cómo determinaríamos nosotros eso? Déjenme ver si ya borré. Ya. Facilito, ¿no? O sea, nosotros el área de acero, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar el número de aceros que tenemos por el área de los aceros, ¿ya? Y eso vamos a hacer para determinar el AS total. Entonces, yo sé que por defecto voy a poner 4 varillas esquineras, ¿sí? Esto siempre, ¿no? O sea, para colocar los estribos. Entonces pondría 4 por el phi esquinero, que sería este de acá, ¿sí, no? Más que por el phi esquinero, a ver, déjenme ver. Yo no sé si ya solo por el área, déjenme ver. Sí, solamente sería por este. Ya, sí, para eso sacamos las áreas. Ahí estoy equivocada yo. Entonces vamos a poner este 4 multiplicado por el acero, las varillas esquineras, no, por el área de las varillas esquineras, más voy a colocar el número de varillas menos 4, número de varillas menos 4, y eso multiplicado por el acero longitudinal. ¿Ya? Disculpe. Dígame. Las longitudes BC y PC son las que están confinadas. Sí, dentro del núcleo, ajá, dentro del estribo. ¿Y por qué ponemos, o sea, por ejemplo, el recubrimiento es 2,5? Sí. ¿Por qué subimos como que si estuviera 3 de cada lado, 3 centímetros de cada lado? No, yo le cogí 2.5. ¿Sí ve? ¿También se cuenta el estribo? No, o sea, el estribo está acá, dice Q9, que es el phi del estribo dividido para 10, sería menos 1. Ya, o sea, ok, muchas gracias. Sí, ajá, es PC. Sí, porque yo le cogí directo este valor. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, nuevamente la fórmula del AS total, ¿no? O sea, los 4 por el acero esquinero del fijo van 4 varillas, ¿no? Y de ahí sería el número total que yo tengo menos de estos 4 esquineros que ya coloqué al inicio y el resto serían aceros longitudinales, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí ya tengo yo determinado el número de aceros. Y vamos a determinar la cuantía. Vamos a ver si estamos trabajando con la cuantía necesaria, ¿no? Entonces, para determinar la cuantía tengo que hacer una relación entre el acero que yo tengo dividido para la sección de hormigón. Entonces, voy a hacer eso.
el acero, dividido para la sección de hormigón que ya teníamos multiplicado, ¿no? Que viene a ser este valor de acá. ¿Listo? Y doy Enter, le vamos a poner en un porcentaje. Voy a poner en porcentaje y 0,56, ¿ya? Y vamos a ver esto en centímetros cuadrados. Y vamos entonces a verificar esa cuantía. Vamos a ver qué pasa con esa cuantía. Para ello voy a poner un control, ¿no? Y digo que si este valor es menor al 1%, yo digo que estoy mal, estoy equivocada, ¿no? Y caso contrario diría que estoy bien. Ya vamos a ver, nos va a salir un no, porque estamos mal, ¿no es cierto? Y tenemos que cambiar el número de varillas. La cuantía. CQ21. ¿Listo? Y obviamente me va a salir que no, ¿verdad? Porque estoy por debajo del 1%. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Corregir la cantidad de aceros. Vamos viendo a ver cómo nos va con esto. A ver, entonces vamos a asumirle, ¿no? Subámosle los fees para ver qué pasa. Yo tengo de 20, acá también le voy a poner de 20. Ya está subiendo, pero eso no da. Le voy a colocar de 22 y acá veámosle qué pasa, de 22. ¿Ya? ¿Y qué pasa si pongo de pronto 6 de 6? Ya, ya me cumple, ¿no? Para esta sección de 85 por 85 ha sido 6 varillas de 22 milímetros hasta el momento, ¿no? Luego vamos a comprobar si la separación entre esas varillas está bien, porque eso también influye, ¿no? Entonces, le voy a colocar aquí un poquito más para abajo, ¿ya? Entonces, de ahí estoy yo trabajando con la cuantía por encima del 1%, que es lo que habíamos hablado. Y vamos entonces a determinar por último la separación, ¿ya? La separación, al igual que las vigas, pero tenemos dos separaciones nosotros. Tenemos la separación en el ancho y la separación en la profundidad. Ahí estoy, ¿no? Separación en el ancho y la separación en la profundidad. Listo, entonces nuevamente veamos si me voy a este de acá y voy a borrar. Bien. Listo. Entonces vamos a ir para determinar nosotros esta separación de acá. ¿Ya? Y ahí esperan un ratito, ya estamos seguros. Tengo yo la separación. ¿Qué es lo que vamos a determinar? Para hallar esta separación mínima, ¿sí? Lo que hemos hablado, ¿no? Para el momento de yo vertir el hormigón en la construcción, los agregados puedan pasar a través de esos espacios. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para yo determinar esa separación? Asimismo vamos quitándole desde el ancho, le voy a ir retirando los recubrimientos otra vez, le voy retirando los estribos, le retiraría estos phi esquineros, la separación, entonces a ver, de una vez en él. Entonces vamos al Excel y le vamos quitando esto de acá, ¿ya? Entonces esa separación, yo digo, vamos a poner paréntesis, y digo que es igual al ancho confinado, porque ya le retiramos los estribos, ¿no es cierto? Sería el ancho confinado, menos un phi del estribo, ya les explico por qué, un phi del estribo dividido para 10. Porque antes para el ancho confinado nosotros solo le quitamos medio phi del estribo y medio phi del estribo, ¿no es cierto? Por eso se hizo un phi. Ahora le vamos a quitar ese otro medio de cada lado. Entonces ahí sería nuevamente menos un phi del estribo, menos 2 por este phi esquinero, que le vamos quitando a los de la esquina dividido para 10, porque estamos pasando a centímetros, menos las varillas en A, porque estamos determinando el ancho, o sea, las separaciones en A, menos las varillas de A, menos 2, porque ya le quité las dos esquineras nuevamente, y multiplicado por el phi longitudinal, ¿sí? Sería el phi longitudinal y dividido para 10, ¿ya? Y todo esto dividido para el número de varillas en A, menos 1. A ver, ahí está la fórmula. La explicación, le voy quitando entonces primero
a este ancho confinado nuevamente le quito un filo al estribo porque ya habíamos hablado que era antes le quitamos solo la mitad, ahora le quitamos todos los estribos, ya me quedaría el hormigón. Y de ahí le restamos los 2 aceros esquineros, luego restamos el número que nos queda, ¿no? Menos el número que yo tengo de varillas, menos de estas 2 esquineras, y multiplicado por el acero longitudinal, y finalmente divido para el número de varillas menos 1, porque si yo tengo, por ejemplo, 5 varillas, voy a tener 4 espacios. Ahí le estoy restando 1, ¿sí? Porque siempre va a ser así. Si tengo 6 varillas, tengo 5 espacios. Siempre menos 1. Entonces está la formulita. ¿Ya? Y la separación me dice entonces que están separadas a 12.96 centímetros. Pero no le vamos a poner todavía. ¿Ya? Y este sería lo mismo, ¿no? Sería en cambio el PC menos un phi del estribo dividido para 10 menos 2 veces por el phi esquinero dividido para 10 menos el número de varillas en P menos 2 y esto multiplicado por el phi longitudinal dividido para 10 y me faltó colocar un paréntesis al inicio y todo esto dividido para el número de varillas en P menos 1, ¿ya? Listo. Y tengo 12.96 centímetros, ¿ya? Vamos a ver entonces estas varillitas. Bueno, hasta ahí tenemos armado. Tenemos entonces separación. ¿Qué más me falta? Separación. A 15, ok. Déjenme ver. Un rato más. Separación a 15. Ya. Ya. Lo último que me falta. Me dice a mí, para de una vez ponerle el control, acabar con esto y vamos al confinamiento. Me dice a mí que la separación entre estas varillas debe ser, a ver, ¿cuánto sería? ¿Mayor o menor? Menor a 15, ya. Ya, eso es la... Bueno, primero tendríamos que hablar del confinamiento, pero vamos a hablar de esto, ¿ya? Me dice a mí que la separación entre estas varillas que yo tengo aquí debe ser menor a 15 centímetros, ¿sí? Este es el máximo permitido, porque ya vamos a ver que nosotros aquí tenemos secciones grandes de hormigón y bueno, también el código me dice, ¿no? El confinamiento, porque ahorita vamos a ver eso. Imaginemos que nosotros tenemos aquí, no, a ver, por ahí no. Nos tocó colocar estos ramales que necesitamos, ¿sí? Entonces el código me dice que la separación entre los aceros confinados, que vendrían a ser estos dos, un acero no confinado no debe estar a más de 15 centímetros de un acero confinado. Esa es. Un acero no confinado no puede estar más de 15 centímetros separado de un acero confinado. Entonces ahí tendríamos nosotros ¿no es cierto? Estos dos estarían confinados, entonces aquí lo máximo que puedo tener son 15 centímetros. Esa es la norma. No puedo yo excederme de esos 15 centímetros, aunque primero tendríamos que hablar del confinamiento, ¿no? Pero ya lo vamos a ver ahorita. Y voy a poner solamente ese control, ¿ya? Entonces yo digo si este valor de acá es menor, pongámoslo aquí, a 15 centímetros. Si es menor, estoy diciendo que estoy bien, ¿no? Y si es lo contrario, entonces estoy equivocada, ¿ya? No puede ser menor que 15 centímetros. ¿Ya? Aquí he puesto sí, acá le voy a poner ok. Ya, así está igualito. ¿Listo? Entonces le tengo aquí y le voy a jalar hasta este de acá. ¿Ya? Claro que primero debíamos ver esta partecita de confinamiento, pero ya vamos a hablar del confinamiento, ¿ya? ¿Listo? Entonces ahí yo ya tengo y este de acá le voy a copiar acá y vamos a ponerle confinamiento. Vamos a hablar entonces un ratito ahí, nos detenemos y vamos a hablar lo que se refiere el confinamiento. Con esto ya casi acabamos la parte de nuestro predimensionamiento. Sí nos hemos demorado bastante, ¿ya?
A ver, primero que nada vamos a entenderle un poquito para qué me sirve el confinamiento, para entender la importancia de esto, ¿no? No solamente porque sabemos que hay que ponerle confinamiento, pero no entendemos el por qué. Entonces, yo tengo aquí una sección de una columna cuadrada, tengo una sección de una columna circular. Hagámosle más bonito, ¿ya? Tengo los estribos y tengo las varillas. Y acá sí mismo yo tengo los estribos circunferencia, o sea, la circunferencia, ¿no? ¿Qué me dice de ustedes, por favor? ¿Cuál es la sección más óptima y por qué? O sea, ¿por qué? ¿Cuál de las dos es la más óptima? ¿La columna rectangular, la columna cuadrada o la columna circular? La circular. Ya, ¿y por La qué es la circular. Porque a lo que hacen los estribos le va dando como que la vuelta, el espacio entre cada estribo es menor. No sé si se entiende, porque es en espiral. Porque reparte uniformemente las cargas. Sí, 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 eso muy bien. El motivo principal de yo decir que la sección más óptima es la circular, es porque efectivamente los esfuerzos internos se distribuyen igualito en todos los sentidos, ¿no? Porque es circular. Si yo tomo desde el centro, todos van a medir lo mismo, el radio de la circunferencia, ¿sí? Entonces, por esto es la sección más óptima, por la distribución interna de esfuerzos. Nosotros sabemos que aquí el hormigón está con presión, está retenido ahí, ¿no es cierto? Lo que trata el hormigón es de explotar, de salir de ahí. Entonces va a distribuir de mejor manera los esfuerzos. Mientras que acá yo tendré entonces una distribución diferente, ¿no? En algunos casos tendré mayores esfuerzos, en otros casos menores esfuerzos y así, ¿ya? Pero ¿por qué nosotros construimos la sección rectangular? Por la facilidad, facilidad de encofrados, facilidad de mano de obra, ¿sí? Porque la circular no cualquiera puede hacer esos anchos. O sea, primero que nada el espiral sería difícil aspiralarle todito, ¿no? Más bien haríamos estribos de la circunferencia. Entonces, por construcción, nosotros elegimos siempre las columnas cuadradas. ¿Y qué es lo que pasa entonces cuando nosotros hacemos este tipo de columnas? Si ustedes ven, si el concreto es como les digo, el concreto está retenido ahí, lo que él trata es de salir de la columna. Entonces, ¿cuál sería más o menos la deformación de esta columna, de estas varillas, de estos aceros longitudinales? Sería esta, ¿no? Tratar de salir, ¿ya? Esa es la importancia, ¿no? Primero que nada entender el concepto para entender la importancia de los estribos. Y el estribo es lo que hace confinarle, cerrarle, para que no salga este concreto. Y justamente ahorita, déjenme ver, yo tenía una foto de una sección que no tenía suficiente confinamiento. Bueno, de eso hay muchísimo, ¿no? Y les comento hasta abrir la foto. Ustedes no se confíen de los maestros albañiles cuando estén haciendo una obra, o sea, tienen que estar ustedes ahí, porque, por ejemplo, los maestros aprendieron cuando ellos eran jovencitos, ¿no? Que serán unos 10, 20 años atrás, y hace 10, 20 años atrás era muy diferente la forma de construcción, y solo en eso, por ejemplo, les digo, ¿no? Yo estaba haciendo ahorita una obra, justo una obra pequeñita, y los maestros todo ponían a 15 columnas, todo 15, porque así era antes. Y eso no está bien, ya vamos a ver la separación, ¿no? Entonces veamos aquí esta imagen que ustedes pueden ver aquí. Este es el ejemplo de la importancia de los estribos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Si nosotros vemos, parece que aquí un estribo incluso está roto, según yo veo, parece. Primero que nada, diámetro de los estribos, yo no sé, creo que este es de 8, de 6, no sé ni siquiera cuál es el diámetro de los estribos, bien pequeñito, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo veo que aquí parece que sí se ha roto un estribo. Parece que se rompió un estribo y vemos la separación, están muy espaciados. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, como vemos la deformación, el concreto está ahí retenido, trata de expandirse y de salir, y cómo le va a deformar a los aceros de esta forma, como les había dicho, ¿no? Eso es lo que trata de hacer este concreto. Por eso la importancia de poner los estribos muy juntos, o sea, lo mínimo que me permite la norma, entonces yo voy a trabajar con eso. Y siempre eso garantizarnos en obra de que se haga así. Entonces esta columna ustedes pueden ver ya no vale, ¿no es cierto? ¿Cómo reparo eso? No podría reparar esta columna. O de alguna forma, ¿no? No, más bien yo haría otra columna. Entonces ahí ya no vale. ¿Listo? Entonces la importancia de esto. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Yo tengo entonces la idea de para qué me sirven los estribos. Y hemos hablado entonces también, vamos a hablar ahorita un poquito
Cuando nosotros diseñamos las vigas, hablamos de ciertas características de ductilidad que yo debo darle a mi viga. Si hacemos un recuento, entonces, ductilidad, ustedes recuerdan de la cuantía balanceada, que yo debo trabajar con el 50% de la cuantía balanceada, que el acero positivo debe ser por lo menos el 50% del acero negativo, ya habíamos conversado de eso. Las patas y ganchos al momento de la construcción, ¿sí? Que debo tener un diámetro de 4 veces la barra, una longitud de desarrollo de 12 veces la barra, y los ganchos en los volados a 45 centímetros. Todo eso vimos que si yo aplico estas normas, cuando venga el sismo, se va a encontrar con todas estas trabas y entonces va a empezar a disipar energía, se va a cansar, eso es disipar, ¿no? El sismo se cansa, se encuentra todos estos trampas que yo le he colocado y va disipando energía hasta que desaparece, ¿no? Ahora vamos a hablar entonces en las columnas, qué es lo que yo debo tener. Una de las primeras normas ya habíamos hablado, o sea, no normas, sino de las primeras condiciones que yo debo tener. Yo tengo ahí un nudo, ¿no es cierto? Una columna con una viga. ¿Cuál vendría a ser el nudo? Esta parte que une los dos, ¿no es cierto? Este vendría a ser mi nudo. Pero luego de varios estudios, de entender todo esto de la sismoresistencia, las normas me dicen que para yo reforzar este nudo, para garantizar que el nudo sea fuerte, yo le voy a hacer uno como un escudo, ¿no? O sea, le voy a incrementar este valor del nudo. Y este valor del nudo le pondríamos acá, ¿no? Vamos reforzando a estos lados. Entonces, aparte del nudo de concreto que yo tengo aquí, que debo garantizar que también tenga el confinamiento suficiente, le amplío un poco más al nudo y esto se vendría a llamar la zona protegida, ¿sí? Esta viene a ser mi zona protegida. En vigas todavía no hemos visto porque no diseñamos a corte, pero en columnas vamos a verlo ahorita, ¿no? Entonces, con esto yo estoy garantizando que mi nudo sea fuerte. Y la norma entonces a mí me dice, esto sí han de haber visto ustedes en la norma, ¿no? O sea, en la NEC sí me da. Yo tengo acá, a ver, yo tengo aquí esta columna. Ya, ahí tenemos una columna de entrepiso, ¿no es cierto? Y ustedes han de haber visto que la NEC me dice que aquí hay una distancia, ¿sí? Que la norma le llama LO. Esta viene a ser LO y esta viene a ser LO. Sí, esas distancias, la norma me indica, y estoy ampliándole al nudo, ¿cierto? Y la norma me dice que este valorcito de LO es el máximo valor, ¿sí? Y si no se van a la norma de diseño sísmico de la NEC, me dice que es el máximo valor entre 45 centímetros, el ancho de la columna, o H dividido para 6. Entonces yo debo sacar el máximo valor entre estos dos. Y la separación máxima entre los estribos, entonces también la norma me indica que la separación máxima que yo puedo colocar ahí, la separación máxima, no quisiera hacer medio confuso, la máxima separación que yo puedo aceptar ahí resulta ser la mínima entre 6 veces el diámetro de la barra o 10 centímetros, ¿no es cierto? Entonces ahí yo tengo la separación máxima permitida en esta altura de seguridad, en esta zona protegida, ¿no? Y aquí entonces ahí estoy garantizando entonces que el nudo sea fuerte, ¿ya? El nudo es fuerte y acá ya me permite ser un poco más flexible en la norma. Me dice que la separación máxima, entonces la máxima permitida, otra vez no, la separación máxima debe ser igual al mínimo valor, ahí está todo encima, ¿no? De 6 veces dB o 15 centímetros, ¿ya? Ahí sí me permite ser más flexible, 6 veces el diámetro de la varilla o 15 centímetros. Entonces, todo esto vamos a traducirlo al Excel, ¿no? Entonces, dígame. Perdón, no sé si es que también estoy bien yo porque, o tal vez estoy mal, pero dentro de esas de 6 dB y 10 centímetros, también creo que dices que puede ser la cuarta parte de la dimensión mínima de la sección transversal. Eso también es. La cuarta parte de la sección mínima. A ver, revisémosle la norma, a ver si yo me olvidé. Y me dice que la separación máxima, y me dice 10 centímetros o 100 milímetros o 6 veces el refuerzo longitudinal. Aquí sí estoy bien. En este de acá el LO me dice que es el 45 centímetros, H dividido para 6 o el ancho de la columna. Sí, entonces sí estoy bien. Entonces lo otro, el referente a la cuarta parte de la dimensión mínima, eso no es. No, no es. No tengo aquí. No es la cuarta parte. Ahí está. Bueno, Inge, gracias. ¿Sí?
Ya, sí, porque ahí le podemos ver, ¿no? La separación máxima en LO me dice que es 100 milímetros o 6 veces del diámetro del refuerzo longitudinal menor, sí, entre los menores. Y me dice la longitud en LO, me dice que es el ancho de la columna, la altura dividido para 6 o 450 milímetros. Y en la zona permitida para traslapo de refuerzos me dice que es 6 veces de B o 150 milímetros, lo que es 15 centímetros. Entonces sí estamos bien, sí estamos bien. De pronto, revisándole, sí estamos trabajando bien, ¿ya? Entonces, solo vamos a hablar un poquito de esto rápidamente. Ustedes pueden observar que yo tengo 6 dB aquí y tengo 6 dB acá, ¿ya? ¿Por qué es este motivo? ¿Por qué? Porque, o sea, los países más desarrollados en esto de la sismoresistencia se matan haciendo estudios y a veces nosotros no los cumplimos, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos plantean este 6 dB? Digamos que ellos tenían una columnita aquí, ¿no? A ver, una columna. O sea, el estudio es de este, ¿no? Ellos tenían una columna. Y a esta columna, como siempre, le vamos aplicando cargas. ¿Sí? Cargas que pueden ser las que... Entonces yo tengo acá estas cargas de aquí, ¿sí? Entonces ellos iban colocando carga, van poniendo los estribos o iban poniendo los estribos a diferentes separaciones. ¿Y qué es lo que pasaba? El acero longitudinal se iba pandeando, ¿no? Entonces, ¿qué ellos hacían? Reducirle este espaciamiento. Entonces iban reduciendo el espaciamiento, luego les hacían más puntitos, ¿no? Hasta que llegó el punto donde este acero dejó de pandearse, ¿sí? Por más que le aplique carga, el acero dejó de hacer esa deformación, o sea, dejó de pandearse. Y determinaron entonces que para que ya no suceda eso, esta distancia debe ser 6 veces el diámetro de la barra, ¿sí? Entonces, por eso me dan estos valores. Y vamos entendiéndole el por qué, no solo porque la norma me dice, sino porque yo entiendo el motivo, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer en este momento, lo que acabamos de ver. Vamos a determinar este valorcito de LO. Y vamos a hablar entonces del confinamiento, ¿ya? Entonces yo digo que LO es igual, habíamos hablado lo que me dice la norma, es igual al máximo valor entre 45 centímetros, porque estamos hablando en centímetros, el máximo valor también sería el máximo valor entre los longitudinales, ¿no? Entre el phi longitudinal y el phi esquinero. No. El máximo valor entre estos dos de acá, el ancho y la profundidad, claro, el ancho de la columna me dice, ¿sí? Sería 45 centímetros o el máximo entre el ancho de la columna, porque esto es cuadrada, pero puedo tener una rectangular, ¿no es cierto? Y h dividido para 6, y ese valor de ahí nos falta, no tenemos h dividido para 6, yo le voy a poner este de acá, dividido para 6, y de ahí ingresamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso es todo. Pero aquí sería h dividido para 6 y por 100 para pasarle a centímetros. ¿Ya? Esto le vamos a poner el valor ahorita. Entonces tengo ahí lo que me dice la norma. ¿Listo? Vamos a poner aquí entonces un valorcito de h, que también yo voy a ingresar. Y este valor de h, ¿se acuerdan que ustedes teníamos unas alturas de 450, de 320? Pongámosle 350, ¿no? La mitad. O sea, teníamos 450, 350 y 320 creo que era. Pongámosle 350 o le podemos poner 450 también. Si estamos diseñando para esta columna de 450, pongámosle, porque eran las bases de la columna, ¿ya? Entonces, el máximo me ha cogido 85 centímetros, ¿ya? Entonces, en esta altura de 450, 85 centímetros va a ser mi zona protegida. O sea, la ampliación del núcleo del nudo. ¿Listo? Y vamos entonces a ver ahora la separación en los estribos. La separación en esta zona protegida, ¿no es cierto? Y habíamos hablado que la separación máxima, pongámosle de pronto separación máxima, ¿ya? Va a ser igual al mínimo valor, entonces, de 6 veces multiplicado por el mínimo de estos dos phis de aquí, eso sí, del phi longitudinal y del phi esquinero, porque me dice que debe ser del más crítico, del menor, 6 veces entonces del mínimo de este, y esto dividido para 10, porque estoy en milímetros para pasarle a centímetros, o 10 centímetros, ¿ya? Entonces ahí le dejamos eso. Entonces recuerden, ahí estoy haciendo 6 veces dB, diámetro de la barra, pero como tengo dos tipos, ¿sí? Porque a veces puedo ponerle las esquineras una y las centrales otra. Entonces ahí tengo esto. O 10 centímetros. Y listo. Entonces la separación máxima ahí me dice 10 centímetros. Más de eso no puedo colocar. ¿Sí? Y esto está en función también de al número de aceros que yo coloque.
¿Listo? Y con esto ya estoy hablando ya de mi zona protegida y la separación entre estribos. Y esto le voy a poner centímetros. Y vamos a colocarle un último dato aquí que le vamos a llamar vinchas. ¿Ya? Y vamos a hablar un poquito de las vinchas. Listo. Entonces, nosotros ya habíamos conversado de que yo tengo, hasta el momento hemos colocado solo estribos. Yo tengo la sección de hormigón. Acá tengo yo el estribo y tengo mis varillas. Pongámosle 3 de estas. 3. A ver, las que tengo, ¿no? Porque yo puse ahorita 6 de 22. Déjenme revisar. Creo que puse... Sí, 6 feet de 22 milímetros. Vamos a ponerles. Entonces ahí ya tengo 2 y tendría 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y acá también tendría 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Ahí estamos armando nosotros nuestra varilla. Tienen el mismo diámetro nuestra columna, perdón. Tienen el mismo diámetro, pero bueno, por el dibujito es así. Entonces, ustedes saben que ya en este tipo de secciones nosotros necesitamos colocarle este confinamiento, más confinamiento, ¿sí? Y eso es lo que vamos a determinar ahorita. Vamos a ver entonces cuánto colocamos. En el capítulo 18 del ACI, que me habla de sismoresistencia, me dice a mí, me da dos fórmulas. La primera, y a esta se le llama ASH1, ¿no? Me dice que la primera es igual a 0.3 por el ancho confinado, por la separación, y por F, esta separación, ¿no? Por la separación, por F'C y dividido para Fy, y todo esto multiplicado por AG sobre AC menos 1, ¿ya? Toda esa formulísima de ahí. Para determinar entonces el ASH confinado. Pero también tengo la otra, me dice el ASH2 es igual a 0.09 por BC por la separación por F'C y sobre Fy. ¿Listo? Entonces ahí tengo, entre estos dos valores yo debería elegir el máximo, la máxima área de acero para entonces determinar las vinchas de estas. Entonces vamos a hacer esto, está en el capítulo 18 de la NEC. Yo ya tengo todos los datos, ¿sí? Creo que sí tengo todos, BC, la separación, F', Fy, el AG es del área de hormigón y el AC es del área confinada. Tengo todos los datos. Entonces aquí me ha faltado uno más. Le voy a determinar entonces este de acá, le voy a bajar. Y me falta este ASH. ¿Listo? Entonces ahí sí ya voy a determinar. Y voy a poner ASH. Entonces esto es igual al máximo valor, ¿sí? Y voy a ingresar la fórmula de 0.3 multiplicado por el ancho confinado, multiplicado por la separación, esto por F'C, multiplicado de una vez, a ver, sí, de una vez multiplicado por el AG, paréntesis, AG, a ver, veamos cómo le hago yo sé poner bastantes paréntesis porque luego el AG dividido para el área confinada, todo esto menos 1, y todo esto como es multiplicación, ¿no? Y dividido para Fy, ¿ya? Entonces, esa es la primera fórmula, la primera que habíamos visto. Y la siguiente fórmula sería 0.09 por BC por la separación que yo tengo acá por F'C y dividido para Fy. ¿Ya? Y con esto le pido que me elija el máximo valor entre estos dos. Esta va a ser el área de acero que yo necesito adicional para estas vinchas o ramales o como le llamen ustedes, ¿no? Ya creo que ahí estamos bien, ¿no? ¿Sí? Y voy a poner Enter, ¿ya? Entonces el área de acero me dice 3.56 centímetros cuadrados. ¿Ya? Y ahí sí voy a determinar el número de vinchas, y el número de vinchas no va a ser nada más que la relación entre este ASH dividido para el área de los estribos, que también habíamos calculado. ¿Ya? Y este es el número de vinchas. Y esto en unidades, ¿no es cierto? Listo.
les he dejado ahí. Si estoy hablando de unidades, ustedes van a decir, pero yo no tengo 4.5 vinchas, ¿no es cierto? No tengo ese valor. ¿Por qué les he dejado aquí? Porque vamos a manejarnos un criterio importante que manejan los estructurales, ¿no? En el corte, cuando yo estoy hablando de corte, nunca debo jugar con el corte ni debo hacerle de menos al corte, digámoslo así, ¿no? Cuando yo tengo flexión, puedo ser un poquito más flexible en esto de la flexión, por ejemplo, saber que en vigas, yo nunca he visto vigas o no se ha visto mucho vigas o columnas que fallen por esta flexión, fallan por corte. Entonces en el corte no hay que ser, o sea, hay que darle chance, ¿no es cierto? Entonces, el criterio, ¿por qué le dejo 4.5? ¿Quién me dice? O sea, ¿cuántas vinchas pondrían ahí ustedes? ¿5, 4.5? O sea, 5 o 4. ¿Quién me dice? 5. 5, ¿no es cierto? O sea, creo que la mayoría nos vamos por el 5, ¿sí? O sea, es lo lógico, ¿no? Pero yo le he dejado ahí para hacer esta pequeña reflexión igualmente, ¿no? Nosotros sabemos, o bueno, estábamos diseñando una edificación de estas dimensiones, ¿sí? Entonces yo tengo esta edificación, habíamos dicho, yo que sé, aquí tengo 2 parqueaderos y tengo un montón de pisos, creo que eran 12 pisos, ya, ahí. Entonces, nosotros sabemos que al inicio de nuestra estructura, en esta partecita de acá, yo que sé, hasta un cierto número de pisos, efectivamente va a soportar toda la carga del edificio. Entonces, por corte, yo aquí le pondría 5 vinchas, ¿no es cierto? 5 vinchas, le colocaré ahí, pero yo sé que acá voy a resistir menos y como me dice 4.5, yo acá puedo bajarle ya y puedo colocarle 4 vinchas, ¿sí? O sea, estoy entre 4 y 5 porque tengo 4.5. En estos pisos yo puedo ponerle 5 vinchas y en los de arriba yo puedo ponerle 4 vinchas, ¿sí? Porque esto también representa un valor económico de la estructura. Por eso estamos hablando de esto, ¿no? Entonces vamos a armarle nuevamente. ¿Dónde está mi columna? Ya. Entonces vamos a armarle. Ahorita nosotros acabamos de decir que necesitamos 4.5 vinchas o que yo necesito 5 vinchas, ¿no es cierto? En los primeros pisos. Vamos a ver cómo le colocamos. Si yo necesito 5 vinchas, entonces aquí yo podría ya tengo una y tengo 2, los estribos también cuentan, ¿no? Para este cero de confinamiento. ¿Y qué podría ponerle acá? Yo tendría que colocarle, ¿cómo podríamos hacerle? Podríamos hacerle así, ¿no? 2, sí, entonces ahí tendría 4 y podría colocarle una acá y serían 5, ¿no es cierto? 5 20. O sea, este sería mi armado, ¿ya? Este sería el armado ahorita proponiéndole y siempre garantizando que esta separación, por ejemplo, esto es un acero no confinado, esto es un acero no confinado, esto no debe estar a más de 15 centímetros de los aceros que yo sí confiné, cuáles serían este que está acá y este de acá, ¿ya? Entonces cuidando siempre esos 15 centímetros. Ese sería uno de los armados, tanto en este sentido como en el otro sentido. Si yo hago esto, hacer lo mismo, ¿no? O sea, yo podría proponer este armado y podría proponer un armado de acá. O sea, si me dice 5 vinchas, ahí yo tengo las 5 vinchas, ¿ya? Pero ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, vamos viendo cómo repercute esto en la parte económica, ¿ya? Vamos a conversar un poquito y con esto ya acabamos lo que es confinamiento. Me dice a mí que yo necesito... ¿A qué separación debe de estar cada vincha? Ya, la vincha, a ver, la vincha no debe tener separación. O sea, ¿cómo separaciones en elevación? Me refiero la distancia que debe de tener de vincha a vincha. Estos, por ejemplo, o sea, hay esas separaciones, esas distancias. Sí. O sea, verá, ya vamos a conversar, creo que lo entiendo. O sea, no tendría separación, sino que yo estoy proponiendo un armado. Sí, estoy proponiendo un armado en esto. O sea, este es mi armado. Yo puedo armar de diferente manera, ¿no? También podría armar, qué sé yo, a ver, veamos si me da chance de borrarle. Ese era uno de los armados. No sé si le entiendo porque podría armarle de esta forma también. Podría venir acá, podría armarle así y podría armarle así, ¿no es cierto? O sea, una infinidad de armados. Creo que eso me dice, esa separación. Sí, o sea, me refiero, le puedo rayar, perdón. Claro, sí, sí. Sería esta distancia. Ah, esa distancia. No, eso no hay problema. Ah, esa distancia aquí está me dice. No, no hay problema. O sea, este es un armado. O sea, esto no habría problema. Con que yo cumpla las 5 vinchas que yo tengo aquí. O sea, lo que sí
más o menos como yo le digo. Debería garantizarme sobre todo, o sea, lo importante es de estos, que estos no estén separados más de 15 centímetros. Si ya estoy separado más de 15 centímetros, entonces ahí coloco otra vincha. Ahí sí. Entonces esa separación va a ser variable, que va a depender de esta separación de las varillas longitudinales. Más bien estos 15 centímetros yo cuido de que siempre se cumpla, y para que se cumpla ahí voy a ir variando los armados. Sí, o sea, esa es la idea, ¿no? Ok, gracias. Ya, listo. Esa es la idea. Estos 15 centímetros yo debo cuidar, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito de la parte económica se refiere a esto. Vamos a hacerle un poquito más pequeño esto, ¿ya? Solo por hablar. Nosotros, en este edificio que yo estaba diseñando como ejemplo, yo tengo 36 columnas, ¿sí? Tengo 36 columnas. Bueno, ya lo conté. 36 columnas por 12 veces, hagámosle por la longitud del acero, que es 12 centímetros, y por los 12 pisos, perdón, 12 centímetros, por los 12 pisos, y por una luz promedio de 3.5, porque teníamos 4.5, 3.20, 3.5 en promedio, o sea, saquémosle así a grosso modo, ¿ya? Pero pongámosle el igual acá. Listo. ¿Ya? Entonces yo tengo 1512 metros de columna, o sea, metros, ¿no? Metros de columna. Si yo pusiera una columna sobre la otra, tendría 1512 metros de columna, ¿ya? Listo. Y más o menos haciendo, como ya me salió la separación máxima, un aproximado, ¿no? Yo colocaría este valorcito de acá dividido para 0.10, que es la separación máxima que me permite a mí entre estribos, ¿ya? Entonces yo tendría 15.120 estribos colocados en esas columnas. Sí, es bastante, ¿cierto? 15.120 estribos colocados. Ya. Entonces, ahí va la reflexión más o menos como quería decir. O sea, mientras más vinchas ponga yo, si me dice 4.5, yo pongo 5 vinchas, mientras más vinchas me dice, más va a ser el costo, ¿no es cierto? Va a ser el costo. ¿Cómo les quería hacer? ¿Ya? Pues es que estábamos jugando con diferentes armados, ¿verdad? Vamos a ver si yo puedo obtener menos vinchas. Esto de acá estaba en función de los estribos de estos de acá, de las longitudes, perdón. Veamos qué pasa si yo le subo ahí. ¿Qué pasó? Aquí ha estado 15. Ya, ahí está, aquí está equivocado, ¿no? Entonces vamos a borrar este de acá. Y nuevamente voy a colocar hasta 15. Es 25, ¿ya? Esto estaba mal. Entonces yo tengo 25. Y acá también le voy a poner de 25, ¿no? A ver qué es lo que pasa. El área de los estribos. Pero este ASH, ¿en cuál está en función? Déjenme ver. Veamos cómo le va. 6 phi de 22. Allá. Ya verán, entonces aquí está. Ya, 6 phi de 22. Veamos qué pasa si yo le incremento también el diámetro del estribo. 12 centímetros, ahí ya me baja totalmente, ¿ya? Entonces, como les decía, en obra yo tenía fis o estribos de 10 milímetros, sí, estribos de 10 milímetros, y a mí me pedía 4.5, que yo le estaba redondeando a 5 vinchas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este 4.5 nosotros le asumimos a 5 en los primeros pisos, pero ahora me dice 3.1 que yo puedo asumirle a 4, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de 4 unidades, por lo menos en los primeros pisos. No le dejo ni en 3, sino que le voy a subir directamente al 4, ¿ya? Entonces, estoy hablando de un estribo menos por cada lado. Sería o menos una vincha, o menos un ramal en A y menos un ramal en B. Entonces, voy buscando soluciones, ¿no es cierto? Soluciones al problema que yo tenía. Si yo digo que estoy restando, que yo tengo esto, por 2 veces, 2 estribos que le estoy retirando de cada lado, ¿ya? Sí, estoy hablando de que yo haría 30.000 estribos menos, ¿sí? 30.000 estribos menos si yo buscaba una solución diferente, porque yo, como les dije, podía lanzarme ese armado, digo, bueno, necesito 5 y me lanzo ese armado medio raro que yo hice, que aparte de que es costoso, los maestros se saben estar rompiendo la cabeza de cómo van a armar en obra, eso es otra cosa, ¿sí? Entonces, en vez de yo poner esos 4.5, busco una solución mejor, ¿no? Le subo el diámetro de los estribos y voy restando el número de estribos. Y eso me representa a mí un valor mucho menos en estribos, ¿sí? O sea, estoy diciendo que voy a hacer menos estribos de los que yo necesito, ¿sí? O sea, le voy a quitar estribos, ¿ya?
Y bueno, otra cosa me dicen, o sea, la idea es esa. Hay ingenieros calculistas, o sea, que se dedican solamente a esto, que, o sea, por conversarles, ¿no? La idiosincrasia de las personas que contratan ingenieros, ¿qué es lo que piensan? Buscar al calculista más barato, ¿sí? El que menos le cobre. Y ustedes ya se han de topar con esa realidad. Cuando aquí en Ambato es bien difícil trabajar porque la gente ni le gusta pagar y una vez que le aprueban en el municipio ni les gusta recibir ese trabajo porque ya se pusieron a construir mientras ustedes estaban sacando el permiso de construcción y eso les va a pasar y me ha pasado a mí muchas veces, ¿sí? Entonces, ellos buscan el más barato, el que le cobre $4 por metro cuadrado, porque el que le cobra 7 por metro cuadrado es demasiado carero, hagámoslo así. Pero si ustedes saben, por ejemplo, yo conozco a este ingeniero, un ingeniero que es muy bueno, él le dice, no me pague a mí no me paga el cálculo estructural, págueme el 10% de lo que yo le voy a ahorrar en su construcción. Entonces la gente cree que es el negociazo, dice, bueno, y a la final, como les digo, este ingeniero, con estos conceptos que yo les doy, subiéndole el fee del estribo, bajándole por ahí alguna cosa, incrementando secciones de hormigón, este ingeniero les ahorra un montón, ¿no? Les ahorra 15,000, 20,000 dólares, incluso más, 30,000 dólares, él le dice el 10, el 15%, y a la final gana más de lo que ganaría en el cálculo estructural. Entonces, la idea es esa, ¿no? Nosotros ofrecer soluciones que para nosotros, que faciliten, ¿no? Entonces, aquí yo ya tengo 4 varillas, o sea, solamente necesito colocar 4 ramales. Y ahí sí me voy al armado, ¿no? Entonces yo tenía esto. Si ven que yo tenía antes 5, tenía que colocar 5, pero este armado medio raro, medio feo, no. Entonces ahorita me dice que si yo le subo el diámetro de los estribos a 12 milímetros, déjenme borrarle esto, solamente necesitaría 4, ¿ya? Y voy a dibujar esos 4, aquí nuevamente tengo 2 y tendría 2 acá. Podría colocar acá, ¿no? 2 acá y 2 acá. ¿Listo? Y con eso el armado limpio, sencillo, solamente me aseguro que este de acá no sea mayor que 15 centímetros, esta separación de acá tampoco sea mayor que 15 centímetros. Eso me garantizo yo, ¿no es cierto? Y si de pronto estoy sobrepasando esos 15 centímetros, aumento el diámetro de estas varillas de acá. ¿Sí? Entonces ahí se disminuye la separación, pero la idea es buscar soluciones que a mí tenga, o sea, eficiencia, que soporte lo mismo, pero que utilice yo menores recursos económicos, materiales, de eso estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí tenemos nosotros en nuestro Excel determinado ya para el diseño, predimensionamiento, tanto de vigas como de columnas. Yo cojo el plano arquitectónico, busco las luces más críticas, me pongo a ver, y en 3 minutos tengo armado ya la columna. ¿Cuánto se va a demorar la persona que no entiende este concepto? Se va a ir al ETAS, va a modelar el edificio e incluso va a volver luego de 2 semanas y no va a tener las soluciones que nosotros obtuvimos en 5 minutos, ¿no? Ese era mi objetivo, que nosotros entendamos sobre esto. Y esta parte de acá, ¿ya? Entonces vamos a hablar ya. Finalmente, hemos acabado, tenemos 20 minutitos para conversar un rato de esto, ¿no? Yo tengo reglas entonces también para, a ver, sí, ahí tengo reglas, ¿no? Yo tengo estas reglas de ductilidad, entonces no se olviden las 4 reglas que hablamos de ductilidad en viga, sobre la cuantía, que debe ser igual al 50% de la cuantía balanceada. ¿Qué más habíamos hablado en esto de vigas? Ya se me olvida a mí también. Así, el AS positivo debe ser por lo menos el 50% del AS negativo. Y patas y ganchos. Ya, patas y ganchos. Pero patas y ganchos, esto yo me garantizo en obra. En el plano de dibujo, pero en obra yo debo trabajar así. Y en columnas, entonces, habíamos hablado de este porcentaje. Sí, estoy hablando de columnas. Que esta área de acero sea mayor o igual al 1%, ¿no? Eso también siempre garantizarse que sea ahí. Y las separaciones máximas permitidas, tanto en la zona de seguridad como en la zona donde a mí me permite traslapar, ¿ya? Listo. Entonces, estos valores, diga. Perdón, yo tenía una pregunta del anterior que hizo de la cuantía. ¿Ya? Porque pone que la cuantía debe ser mayor, perdón, que la cuantía debe ser, no sé, mayor al 50%, creo que estaba de la balanceada, pero según lo que nos dieron, bueno, una vez nos dio un ingeniero y también estaba consultando,
dice que hace referencia a la cuantía máxima, que debe ser igual al 50% de la balanceada. ¿En este? ¿Me está hablando en este o en el del acero positivo? Del acero positivo debe ser mayor al 50% del acero negativo. De la cuantía. Ajá. De la cuantía balanceada. Habla sobre, entonces ahí tenía una pregunta porque de lo que nos dijo un ingeniero en clases igual, un anterior semestre, y de lo que estaba también consultando, vi que decía que hace referencia a la cuantía máxima, que debe ser igual al 50% de la balanceada, porque solamente, así hacemos cuenta solamente cuantía, esa es con otra fórmula. Y bueno, de la cuantía máxima, ¿no es cierto? Ajá. Ya, pero bueno, o sea, sí hay ese concepto de debe ser igual al 50% de la cuantía máxima permitida, ¿ya? Pero estamos hablando, o sea, yo estoy hablando de en esta partecita, no sé, del diseño sismo resistentes que habíamos hablado, o sea, hay conceptos, ¿no? Porque, o sea, lo que yo les digo, porque hay fórmulas que yo les di también que no están en ningún libro, que están en estudios realizados, pero sí me gustaría hacerles a ustedes un ejercicio en el ETAPS, pero un sencillito. Ya vamos a ver, que sí, el siguiente parcial hacemos para entender la no linealidad, ¿ya? Porque incluso yo les di fórmulas y les di métodos que no les enseñaron otros profesores. Y estas fórmulas esas son cogidas de otras experiencias, de otros escritos, no exactamente como me dice el código, porque el código es muy rígido. O sea, me dice, ocupe esta fórmula para determinar el AS, y es una fórmula grandota, mientras que nosotros determinamos con 30M dividido para no me acuerdo qué, ¿ya? Sí, pero yo les había explicado, sí, de la cuantía balanceada, o sea, con el objeto de nosotros hacer que trabaje de esta forma. Sí, aquí habíamos hablado que la deformación del concreto es 0.3 y la máxima del acero es 0.002, ¿sí? ¿Ya? Entonces, habíamos hablado de eso. O sea, yo por eso asumo de la cuantía balanceada, sí, porque sí es verdad, de la cuantía máxima, ya me acordé, sí le da la cuantía máxima, pero ya les estoy hablando de esta cuantía balanceada para asegurarme, no la máxima, sino la balanceada, donde yo aseguro una falla dúctil antes que una falla frágil, ¿sí? O sea, sí puedo, sí existe eso de la máxima, pero yo les estoy dando con la cuantía balanceada, ahí me aseguro. Lo mismo que yo les había hablado en las columnas de este diagrama de interacción, ¿sí? Yo diseño para tensión, o sea, yo busco diseñar para lo que quiero que trabaje. Aquí estoy buscando que trabaje para una falla dúctil y aquí estoy asegurándome que la columna trabaje a tensión, ¿sí? O sea, estoy buscando como yo quiero que falle. O sea, esa es la idea de lo que yo les expliqué, porque si estoy hablando de la máxima, sí, pero no me estoy garantizando que vaya a fallar de manera dúctil. Estamos haciendo que trabajar para lo que yo quiero que falle. Así vamos a trabajar. ¿Ya? Esa es la idea, porque sí es para la cuantía máxima. Listo. Ya, entonces en este caso, bueno, como estábamos conversando, no solo ya vamos a acabar esta clasecita. Una vez nosotros determinado el predimensionamiento de estos elementos, ¿qué es lo que yo haría? Ya me puedo ir al ETAPS. En el ETAPS, ¿qué es lo que hago? Ingreso materiales, ingreso cargas, ingreso todo, están las concepciones, ¿no? Las combinaciones de carga y etcétera, ¿ya? Y yo, con esto que estoy ingresando, ustedes ven que yo a la viga ya le determiné la cantidad de acero y a la columna también. Yo estoy haciendo ya el diseño de los elementos, ¿sí? Estoy haciendo el diseño. Entonces, al ETAPS solamente le voy a pedir que me haga un chequeo de lo que yo hice, de que si los aceros que yo determiné son correctos o no son correctos, ¿sí? Entonces, al ETAPS, y esto les han de haber dicho algunos profesores, el ETAPS no tiene buenos resultados a corte, ¿sí? Por eso casi no toman los valores de corte, de hecho no toman los valores de corte. Para corte simplemente nosotros pedimos el chequeo, pero para flexión sí podemos pedir el diseño, porque a flexión trabaja, pero a corte no trabaja. Entonces, es la idea, ¿no? Lo que nosotros hicimos ya es el diseño. Al ETAPS, si nosotros ingresamos, le pediríamos que nos chequee esto, haciendo un predimensionamiento adecuado. Las personas que se inventaron, ¿no es cierto? Que se inventaron las columnas, que dijeran, bueno, pongámosle de 85, y si no te cumple, le sigues aumentando, y si no te cumple, le sigues aumentando hasta que te dé, ¿sí? Esos conceptos, entonces vamos a quitarnos de la cabecita y vamos a trabajar con esto de predimensionar para ahorrarnos tiempo y para hacer una estructura óptima, ¿ya? Y finalmente, ¿alguien me preguntó algo? Sí, disculpe, disculpe que le corte así, no la quería interrumpir. Y por ejemplo, para las vigas, usted nos había dicho que se pone cada 10, o sea, en tercios, cada 10 y cada 15.
la separación No, estoy de equivocado, los ¿no? estribos. Ajá. No, el confinamiento en vigas, creo que... No, no. En vigas. Sí, el confinamiento en vigas. No, todavía no hicimos. La siguiente clase, verán, yo ya les preparo y hacemos el confinamiento en vigas, pero no es cada tercio. Eso era anteriormente. Eso sí no les dije. No les debo haber dicho yo. Anteriormente, o sea, la SEC 2000, el Código Ecuatoriano de la Construcción, sí nos permitía hacer eso. Yo cojo la luz y divido en 3 partes. L tercios. Y L tercios mando cada 10 y en el tercio de la mitad mando cada 15, ¿no? Aquí también sí me da. Es que no diseñamos a corte. Ya vamos a diseñar a corte la viga y le sacamos el armado, ¿no? Aquí me dice el código que esta seguridad, esto de la zona protegida es igual a 2H. Entonces no es en L tercios, es 2H. Si vale 50 centímetros del peralte de mi viga, entonces aquí sería 100 centímetros de confinamiento. Y la separación otra vez me dice el diámetro dividido para 4, 6 veces por el diámetro menor del refuerzo longitudinal o 200 milímetros, ¿sí? O 20 centímetros. Entonces, calculo así como hemos calculado nosotros y ya tendría la separación, ¿sí? Esto es sencillo, o sea, el diámetro este de corte, o sea, del estribo sería 10 centímetros y yo voy colocando en 2H la zona protegida, eso también, como ya sabemos el peralte, yo calculo este valor de la zona protegida y la separación así como acabamos de hacer en Excel, ¿sí? 6 veces el diámetro del refuerzo longitudinal, que también ya tenemos, y el peralte dividido para 4, que también ya tenemos, el peralte efectivo, ¿no? D dividido para 4. Entonces, así se arma a corte una viga. No le divido en 3 partes. O sea, bueno, sí en 3 partes, pero con estas consideraciones, ¿sí? Ahí sí, eso, en 3 partes, sí. O sea, prácticamente yo ya podría hacer esto. Ustedes en el Excel tranquilamente ya le pueden poner esto. Entonces, ahí hablamos, ¿no? Esta es la zona protegida. 2H en vigas y en columnas de LO. ¿Dónde está? LO. Entonces, ahí ya tengo el escudo que les dije para armar el núcleo, ¿ya? Listo. Entonces, verán, hasta ahí vamos a llegar. Nosotros ya tenemos nuestro para columnas. Entonces, el AG, si ustedes recuerdan que este PU yo le divido para 76. Y con eso ustedes se ahorran un montón de cálculos, ¿sí? Porque si tienen ustedes un edificio de 10 pisos que diseñar, las primeras cargas, los primeros pisos van a tener el PU total, pero luego yo voy bajando, ¿no? Voy bajando el PU y voy viendo cuánto disminuyen, cómo puedo disminuir yo las columnas. Entonces, esta clave no se olvidará. Lo mismo que nosotros habíamos hablado, por ahí también una nota, ¿ya? Para predimensionar rápidamente una viga, yo tengo este 0.08 por la longitud transversal, ¿sí? Los promedios de las longitudes transversales y por la longitud de la viga al cuadrado, ¿ya? Esta es otra clave, entonces. Yo voy al plano arquitectónico, veo la luz más crítica, veo también el promedio de las longitudes transversales, que ya habíamos hablado cuáles son, y por el 8%. Y con esto yo predimensiono columnas en un tiempo corto, ¿no? Y con esto un predimensionamiento de vigas, ¿sí? Entonces lo que hicimos se resume a estos dos clavecitos de acá, ¿sí? Eso es lo importante, no se olvidarán. O sea, nadie les va a decir, o sea, les va a decir de dónde sacaron eso, ¿no? Nosotros ya vimos que en el cálculo sí podemos sacar estos valores y les va a ayudar esto a ustedes, ¿ya? Y por último, déjenme, les comparto la pantalla. Van a hacer un trabajo en casa, no en clase. En casa les voy a cambiar porque esto es del otro paralelo. Yo ya les subo la tarea con una estructura diferente. Para los grupos de trabajo, entonces, tendrán todos diferentes dimensiones. Sí, aquí están las dimensiones y aquí están los valores de las dimensiones. Aquí está el armado, también les voy a cambiar. Este es el armado, o sea, perdón, esta es la elevación de la estructura, ¿no? Tantos pisos, las luces y la ocupación. ¿Qué es lo que les pido a ustedes que me hagan? Con la hojita de Excel que ahorita les voy a pasar al WhatsApp, van a determinar el peralte de la losa, las cargas muertas y vigas de la edificación, la cantidad de acero necesaria para la viga, cumpliendo las condiciones de ductilidad que habíamos hablado. Es decir, que todo esto de acá les salga ok, ¿no es cierto? Que todo esto diga ok, que acá diga ok, que este momento resistente sea superior al momento de diseño, todas las condiciones de ductilidad, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con esto. Y finalmente, ¿qué más les he pedido? ¿Ya? Pero les digo que determinan la cantidad de acero y van a dibujar las secciones. Ejemplo, aquí tienen locales comerciales u oficinas, no sé. Ustedes van a armar, me van a dibujar la viga de acá, me van a dibujar la viga de acá, la viga de acá y la viga de acá, ¿sí? O sea, van a dibujar 4 vigas. Bueno, esto es un ejemplo. Va a ser uno parecido porque les voy a cambiar los datos, ¿no? Entonces van a dibujar las 4 secciones porque obviamente los peraltes sí van disminuyendo de acuerdo a la ocupación, ¿ya?
Van a determinar la carga última de la columna, el PU, que ya sabemos, ¿sí? Van a determinar el PU, van a determinar el armado de la columna y dibujar la sección de la columna. Entonces, a lo que llegamos hoy, si necesitan ramales o vinchas, van a ustedes buscar el armado más óptimo, ¿sí? Todo lo que hemos visto, lo que está en el Excel, ahora lo van a traducir a un ejemplo que yo les voy a poner. Y finalmente van a emitir 4 conclusiones aplicadas al diseño sismo resistente. Lo que ustedes